Julio Verne, El Castillo de los Cárpatos, capítulo 4. Bastaron pocos instantes para que la noticia dada por el pastor Frick se extendiese por el pueblo. El señor Colts, cargado con el precioso anteojo, acababa de entrar en su casa, seguido de Nic Deck y Miriota. En el terraplén quedábase Frick entre un grupo de gente del pueblo, al que se unió otro de ciganes que no eran los que se mostraban menos emocionados. Todos rodeaban a Frick apremiándole a preguntas, y el pastor respondía con esa soberbia importancia de un hombre que acababa de ver una cosa extraordinaria. Sí, repetía, el castillo humeaba, todavía humea y humeará mientras esté piedra sobre piedra. ¿Y quién ha podido encender ese fuego?, preguntó una vieja con las manos juntas. El Chort, respondió Frick, dando al diablo el nombre que se le daba en el país. He aquí un malo que se entretiene en prender fuego y no en apagarle. Y cada uno trató de ver el humo sobre la punta del torreón, y la mayor parte afirmó que la distinguía perfectamente, aunque a aquella distancia era por completo invisible. Imposible fuera imaginar el efecto que produjo aquel singular fenómeno. Es necesario insistir sobre este punto. Colóquese el lector en una disposición de ánimo igual a la de estas gentes de Werst, y no se asombrará de los hechos que van a ser referidos. No le pido que crea en lo sobrenatural, sino únicamente que se ponga en el caso de aquella población, y dé fe a este relato, a la desconfianza que inspiraba el castillo de los Cárpatos, que todo el mundo creía inhabitado. Iba a unirse ahora el espanto, pues, ¿qué parecía estar habitando y por qué seres? Dios mío. Existe en Werst un lugar de reunión frecuentado por bebedores y aún por otros que sin beber gustaban de ir ahí para hablar de sus negocios después del trabajo. Estos últimos, en número reducido como se comprende. Dicho establecimiento público era la principal, o mejor decir, la única posada del pueblo. ¿Quién era el propietario? Un hombre llamado Jonás, de unos 60 años, de fisonomía atractiva, pero de marcado tipo semítico, con los ojos negros, su curva nariz, su labio alargado, sus cabellos lisos y su tradicional pería. Obsequioso y amable, prestaba de buen grado pequeñas cantidades a unos y otros, sin mostrarse muy exigente en garantías ni muy usurario, porque estaba seguro de ser reembolsado del préstamo en la época del vencimiento. Plúguese al cielo, que Jonás, establecido en Transilvania, fuera tan acomodaticio como el posadero de Werst. Desgraciadamente, el buen Jonás era una excepción. Sus correligionarios y colegas, que son no todos tenderos, vendiendo bebidas y artículos comestibles, practican el oficio de prestamistas con usura inquietante para el porvenir del aldeano rumano. Hemos de ver cómo la propiedad del suelo pasa poco a poco de la raza indígena a la raza extranjera. No satisfechas las deudas, los prestamistas llegarán a hacerse dueños de las hermosas tierras hipotecadas, y si la tierra prometida no existe ya, ¿acaso figúrese algún día en los mapas de Transilvania? La posada del rey Matías, así se titulaba, estaba situada en uno de los ángulos del terraplén, en la calle mayor de Werst, y en la esquina opuesta a la casa del Viró. Era una casa vieja, mitad de madera, mitad de piedra, muy remendada por algunos sitios, pero muy adornada de verdura y muy atractiva en apariencia. Constaba de planta baja únicamente, con puerta vidriera, que daba sobre el terraplén. En el interior y en el primer término había una sala grande, llena de mesas y de taburetes,
con un aparador de encina carcomida, donde resplandecían los platos, los jarros y los frascos, y un mostrador de ennegrecida madera, tras del cual estaba en pie Jonás al servicio de la clientela. He aquí como aquella sala recibía la luz. Tenía 2 ventanas en la fachada sobre el terraplén y otras 2 en la pared del fondo. De las 2 primeras aún estaba velada completamente por una espesa cortina de plantas trepadoras o colgantes. Estaba condenada y apenas dejaba pasar un poco de claridad. La otra permitía extender la mirada sobre todo el valle interior del Vulcano. Debajo corrían las aguas tumultuosas del torrente de Nay. Por un lado descendía el torrente por el desfiladero, engrosado en las alturas de la meseta de Orgal, coronada por los muros del castillo, mientras que por el otro, siempre crecido por los arroyos de la montaña aún durante el estío, descendía engrosando hacia el Sil Balaco que lo absorbía en su curso. A la derecha y contiguos a la sala, media docena de cuartitos bastaba para alojar a los pocos viajeros que antes de traspasar la frontera deseaban descansar en el rey Matías. Se les dispensaba buena acogida, a precios módicos, por un posadero atento y servicial, siempre provisto de buen tabaco, que iba a buscar a los mejores tráfics de las cercanías. Jonás, por su parte, ocupaba un estrecho camaranchón, cuya ventana daba sobre el terraplén. En esta posada hubo reunión de los notables de Werst la noche del 25 de mayo. Entre otros estaban el señor Koltz, el maestro Hermod, el guardabosques Nick, una docena de los principales de la aldea y el pastor Frick, que no era el menos importante. Faltaba el doctor Patak, cuyos auxilios médicos habían sido solicitados a toda prisa por uno de sus antiguos clientes, que al doctor esperaba para pasar al otro mundo. El doctor había prometido asistir a la reunión cuando ya no fueran necesarios sus cuidados. Al tanto que llegaba el ex enfermero, se hablaba del grave suceso del día, mas no se hablaba sin comer y beber. Jonás ofrecía a uno de sus parroquianos la crema de maíz, conocida con el nombre de mamaliga, no del todo desagradable si está bien empapada de leche fresca. A otro les ofrecía copitas de licores fuertes, que corren como agua pura por los gaznates rumanos, alcohol de Snap, cuyo vaso cuesta medio sueldo, y más particularmente el raquiu, aguardiente fortísimo de ciruelas, cuyo consumo es considerable en la región de los Cárpatos. Conviene advertir que en la posada había la costumbre de que Jonás no servía más que al plato, es decir, a las personas en la mesa, porque había observado que los parroquianos sentados consumen más que los que lo hacen en pie. Aquella noche el negocio prometía ser bueno, puesto que los concurrentes se disputaban todos los asientos. Jonás iba de mesa en mesa con la botella en la mano llenando los vasos, que eran vaciados al momento. Eran las 8:30. Desde el anochecer estaban perorando, sin llegar a entenderse sobre lo que convenía hacer. Solamente en un punto estaban acordes, y era en que, de estar habitado por desconocidos el castillo de los Cárpatos, vendría esto a ser tan peligroso para Werst como un polvorín a la entrada de la ciudad. Es muy grave, dijo el señor Koltz. Muy grave, repitió el maestro entre 2 fumadas de su inseparable pipa. Muy grave, dijeron los demás. Lo que no es dudoso, añadió Jonás, es que la mala reputación del castillo causaba ya gran pesadumbre en el país. Y ahora será otra cosa, exclamó el maestro. Aquí casi nunca vienen extranjeros, añadió el juez con un suspiro. Y ahora vendrán menos, dijo Jonás, con un suspiro en el viró.
Muchos habitantes piensan marcharse, dijo uno de los bebedores. Yo el primero, dijo un aldeano de las cercanías. Así que venda las viñas, me voy, pues no sé cómo encontraré comprador, repuso el posadero. Se ve pues cuál era el tema de la conversación de aquellos dignos notables. Al terror de cada uno de ellos sentía ante el suceso. Había que añadir el sentimiento de sus intereses lesionados. Sin viajeros, ¿qué iba a hacer Jonás en su posada? Sin viajeros el juez Colts, ¿cómo cobrarse el peaje, cuya cifra iba bajando gradualmente? Sin adquirientes para la tierra del Vulcano, los propietarios no podían venderlas ni a vil precio. Y tal situación que ya venía de tiempo atrás amenazaba agravarse aún más. En efecto, si esto había sucedido cuando los espíritus del castillo se mantenían a la expectativa y en reserva, sin ser vistos por nadie, ¿qué sería ahora que manifestaban su presencia con actos ostensibles? El pastor Frick aventuró con voz vacilante. ¿Acaso habría que... ¿Qué? Preguntó el juez Caliz. Ir a ver, mi amo. Todos se miraron, pues bajaron los ojos y nadie respondió. Entonces Jonás, dirigiéndose al señor Colts, tomó la palabra y con voz más firme dijo: Nuestro pastor acaba de indicar el único medio posible, ir al castillo. Sí, amigos míos, respondió el posadero. Si sale humo de la chimenea del torreón, es que ahí hay fuego. ¿Una mano? Una garra, replicó el viejo aldeano sacudiendo la cabeza. Mano o garra, dijo el posadero, poco importa. Lo que hay que saber es lo que esto significa. Desde que el barón Rodolfo de Gors abandonó el castillo, es la primera vez que ha salido humo de las chimeneas. Podría ser, sin embargo, que hubiese habido humo sin que nadie lo advirtiera, hizo observar el juez. Eso es poco admisible, replicó vivamente el maestro. Por el contrario, es muy admisible, respondió el viró, puesto que no teníamos anteojo para observar lo que pasaba en el castillo. La observación era atinada. Podía haberse producido mucho tiempo antes aquel fenómeno sin ser notado ni aún por el pastor Frick, a pesar de su buena vista. Como quiera que fuese, que dicho fenómeno fuera reciente o no, era indudablemente que el castillo de los Cárpatos había actualmente seres humanos, como también lo de aquel hecho constituía una vecindad peligrosa en extremo para los habitantes de Vulcano y de Werst. El maestro Hermod hizo entonces esta observación en apoyo de sus creencias. ¿Seres humanos? Permitidme que no lo crea, amigos míos, porque ¿cómo habían de haber pensado en refugiarse en el castillo? ¿Y con qué intención y de qué manera habrían llegado? ¿Qué quieres, pues, que sean?, exclamó Colts. Seres sobrenaturales, exclamó el maestro con voz imponente. ¿Por qué no han de ser espíritus, fantasmas, duendes? ¿Acaso algunos de esos peligrosos monstruos que se presentan bajo la forma de hermosas mujeres? Y mientras el maestro iba haciendo esta enumeración, todas las miradas se fijaban en la puerta, en las ventanas, en la chimenea de la sala de la posada del rey Matías, y cada uno se preguntaba si acaso iba a aparecer alguno de aquellos fantasmas que el maestro había evocado. Sin embargo, amigos, observó Jonás, si esos seres son espíritus, no me explico para qué han encendido fuego, porque ¿qué van a guisar? Y sus sortilegios, respondió el pastor, ¿olvidas que el fuego es necesario para ellos? Evidentemente, añadió el maestro con un tono que no admitía réplica. Aquella idea fue aceptada sin oposición. Era opinión unánime que no humanos, sino espíritus habían elegido el castillo de los Cárpatos para teatro de sus operaciones.
hasta que Nic Deck no había tomado parte en la conversación. El guardabosques se limitaba a escuchar atentamente lo que unos y otros decían. El viejo castillo feudal, con sus misteriosos muros, le habría siempre inspirado tanta curiosidad como respeto. Y como era hombre valiente, por más que crédulo como buen habitante de Wers, más de una vez había manifestado deseos de franquear la antigua muralla. Ya se comprenderá que Miriota habíale hecho desistir de tan aventurado proyecto. Si él hubiese sido libre, pudiera haber satisfecho su deseo, pero un novio no se aventurase a tales hazañas. Hubiese sido obra de un loco, no de un enamorado. Sin embargo, no obstante sus súplicas, Miriota temía siempre que el guardabosques pusiera en ejecución su proyecto. La tranquilizaba el saber que Nic Deck no había declarado formalmente que iría al castillo, porque de haberlo hecho nadie tendría bastante imperio sobre él, ni aun ella. Y lo sabía muy bien. Nic Deck era un mozo resuelto que jamás volvía sobre su palabra. Cosa dicha, cosa hecha. Así pues, Miriota hubiera estado en brazos de sospechar las ideas que en aquel momento cruzaban por la mente del joven. Nic Deck guardó silencio y nadie aceptó la proposición del pastor. Ir al castillo de los Cárpatos estando habitado. ¿Quién se atrevería a ello? A menos de haber perdido el juicio. Así que cada uno iba dando las mejores razones para excusarse. El virono estaba ya en la edad de arriesgarse en tamañas aventuras. El maestro tenía su obligación en la escuela. Jonás no podría dejar la posada. Frigg no podía abandonar sus rebaños y los otros aldeanos estaban ocupados en sus faenas agrícolas. No, nadie consentiría en sacrificarse diciendo todos para su coleto. El que tenga la audacia de ir al castillo podrá hacer que no vuelva. En aquel instante y con gran espanto de todos, se abrió bruscamente la puerta de la posada. Era el pastor Patak, y difícil hubiera sido, en verdad, tomarle por uno de aquellos espíritus fantásticos de lo que el señor Hermod había hablado. Habiendo muerto su paciente, lo cual hacía honor a su perspicacia médica, ya que no a su talento, el doctor se había apresurado a acudir a la reunión de la posada. «Aquí está por fin», exclamó el señor Colts al verle. El señor Patak distribuyó apretones de manos a todo el mundo. Exclamó: «Hola, amigos. ¿Estás hablando del castillo, de ese castillo del diablo?» «Ah, holgazanes, si el castillo quiere fumar, déjenle fumar. ¿Acaso nuestro sabio Hermod no está fumando todo el día? El país está consternado. En mis visitas no he oído hablar de otra cosa. Los que han vuelto han encendido el fuego allá abajo, están constipados. Hará mucho frío en el mes de mayo en las cámaras del Torreón, como no sea que estén cociendo pan para todo el mundo, lo cual puede ser verdad para el caso en que se resucite. Todo esto significa que los panaderos del cielo han venido a hacer su hornada, y de esta suerte estuvo diciéndoles cuchufletas, indudablemente muy poco del gusto de las gentes de Wers, y que el doctor Patak decía con increíble jactancia. Nada le contestaron, solamente el viró le preguntó: «¿De qué manera, doctor, que no conocéis importancia alguna a lo que pasa en el castillo?» «Ninguna, señor Colts. ¿No habías dicho que estabas dispuesto a ir ahí si se te desafiaba?» «Yo», respondió el antiguo enfermero, no sin disgusto de lo que se recordasen sus palabras. «Vamos, no lo habéis dicho 1000 veces», insistió el maestro. «Sí lo he dicho. ¿Se trata de que lo repita?» «Se trata de hacerlo», dijo Hermod. «¿Hacerlo?» «Sí, y es desafío, si no rogarte», añadió el señor Colts.
Ya comprendes, amigos. Ciertamente esa proposición, dijo el posadero. Puesto que vacilas, no lo rogamos, lo desafiamos a que lo hagas. ¿Me desafías? Sí, doctor. Jonás, vas demasiado lejos, repuso el viró. No es preciso desafiar a Patak. Sabemos que el hombre tiene palabra y que cumple lo que dice, aunque no sea más que por prestar este servicio al pueblo y a todo el país. ¿Cómo? ¿Pero es en serio? ¿Quieres que vaya al castillo de los Cárpatos?, repuso el doctor, cuya faz rubicunda se había tornado pálida. No puedes excusarte, respondió categóricamente Coles. Yo te suplico, amigo, le suplico que razonemos. Todo está razonado, respondió Jonás, pero no seamos locos. ¿Qué voy a conseguir con ir ahí? ¿Qué voy a encontrar? Alguna buena gente que se ha refugiado en el castillo y que a nadie ha incomodado. Pues bien, replicó el maestro de la escuela, si son buenas gentes, nada tienes que temer, y así tendrás ocasión de ofrecerle nuestros servicios. Si tuviesen necesidad de ellos, si me llamasen, yo no vacilaría en ir al castillo, pero yo no visito gratis. Se te pagará nuestra molestia al tanto por hora, dijo el juez. ¿Quién me la pagará? Yo, todos, al precio que quieras, respondió la mayor parte de los parroquianos de Jonás. Evidentemente, y a despecho de sus constantes fanfarronadas, el doctor era tan supersticioso como cualquiera de otro de sus paisanos de Werst, pero ya una vez puesto en cierta disposición de ánimo, y después de haberse mofado de las leyendas del país, encontrábase muy comprometido ante el servicio de que él se esperaba. Era una situación difícil, y sin embargo, aunque fuese al castillo y le renumerasen la molestia, aquello no podía convenirle de otro modo. Procuró sacar partido de este argumento, que su visita no tendría resultado, que el pueblo se cubriría de ridículo delegándole a él para explorar el castillo. Sus argumentos promovieron más discusión. Me parece, repuso el maestro, que puesto que no crees en los espíritus, nada arriesga la visita. ¿Yo he de creer eso? Ahora bien, si son seres de carne y hueso que han vuelto al castillo y se han instalado en él, haces conocimiento de ellos. El razonamiento del maestro no carecía de lógica, y era difícil de refutar. Conforme Hermod, replicó el doctor, pero pudiera haberme retenido en el castillo. Señal que sería bien recibido, dijo Jonás. Es claro que, si mi ausencia se prolongase, alguno me necesitara en el pueblo. No todos marchamos a las 1000 maravillas, repuso Coles. No hay un enfermo en Werst, desde que nuestro último cliente tomó el pasaporte para el otro mundo. Vamos, con franqueza, tienes que decidirte a ir, dijo el posadero. Vaya, no es por miedo, ya sabes que yo no creo en brujerías. La verdad, eso me parece absurdo y lo repito, es ridículo. ¿Y qué si no es semejante humo? Decididamente no voy al castillo de los Cárpatos. No. Yo iré, dijo en 2 palabras Nick Deck, el guardabosque que hasta entonces no había tomado parte de la conversación. ¿Tú, Nick?, exclamó el juez. Yo, pero a condición de que Patak me acompañe. Al oír esto, el doctor dio un salto para salir de aquel atolladero. Acompañarte yo, replicó. Vaya, un paseo delicioso que nos íbamos a dar. Y por fin, si eso tuviera utilidad, podría uno aventurarse. Pero tú ya sabes muy bien, Nick, que no hay camino para poder ir al castillo. No podríamos llegar. He dicho que voy al castillo, repuso Nick, y iré. Sí, pero yo no lo he dicho, gritó el doctor agitándose como si estuvieran apretándole el cuello. Sí lo has dicho, replicó Jonás. Y sí, repitieron todos unánimes.
El antiguo enfermero no sabía cómo escaparse de unos y de otros. Ah, cuánto le pesaba haberse echado de fanfarrón. Nunca creyó que aquello se tomase tan en serio, ni que le pusieran en tan duro trance. Y no tenía miedo de excusarse, a menos que afrontara el ser objeto de burla en todo el pueblo. Decidió, pues, hacerse de tripas de corazón, como suele decirse. Bueno, puesto que así lo quieres, dijo, acompañaré a Nic Deck por más inútil que sea. Bien, doctor, bien, exclamaron todos los parroquianos del rey Matías. ¿Y cuándo nos vamos?, preguntó Patak, afectando cierta indiferencia que encubría su situación de tal ánimo. Mañana por la mañana, respondió Nic Deck. Un prolongado silencio siguió a esas palabras. Esto indicaba cuán grande era la emoción de Colts y sus compañeros. Los vasos y los jarros estaban vacíos, y sin embargo, aunque era tarde, nadie se levantaba ni pensaba en marchar en busca del hogar. Entretanto pensaba Jonás que era buena ocasión para servir otra ronda de snaps y de raquio. De pronto se dejó oír en medio del silencio general una voz muy clara que decía lentamente: Nicholas Deck, no vayas mañana al castillo, no vayas o te pasará una desgracia. ¿Quién se había expresado de esa suerte? ¿De dónde salía aquella voz desconocida que parecía surgir de una boca invisible? Aquella voz era la de un aparecido, una voz sobrenatural, una voz de ultratumba. Nadie se atrevía a mirar ni a hablar palabra. El espanto llegó al colmo. El más valiente Nic Deck quiso averiguar de qué se trataba. Aquellas palabras habían sido pronunciadas ahí dentro, en la sala. El guardabosque tuvo el arrojo de ir hacia el arcón y abrirle. Nadie. Fue a mirar a las habitaciones que daban a la sala. Nadie. Abrió la puerta de la posada y saliendo a la calle recorrió el terraplén hasta la esquina de la calle. Nadie. De ahí poco a poco el juez Colts, Hermo del maestro, el doctor Patak, el pastor Frick y todos los demás fuéronse de la posada, que se dio gran prisa a echar las 2 vueltas a la llave de la puerta de la calle. Aquella noche, como si estuviesen siendo amenazados de una fantástica aparición, todos los vecinos de Huerza atracaban fuertemente sus puertas. En la aldea reinaba el más espantoso terror. Gracias por escuchar.